capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te agradecemos por estar aquí. Gracias por esta palabra que nos vas a enseñar y este hermoso momento en que compartimos contigo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé a conocer, a entender eso, Señor, que tú quieres enseñarnos y hablarnos a nuestro corazón, y que seas tú, Dios mío, quien permita que pasemos este momento agradable, lleno de amor, de felicidad, aceptando también esa enseñanza que tú nos das en nuestro corazón. Y te pedimos que todo lo que tú nos hables, Señor, lo cambiemos en nuestra vida, realizando lo que tú deseas que nosotros hagamos mediante lo que nos has dado a conocer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra nos enseña acerca de la religión. Cuando nosotros hablamos de las religiones, siempre tenemos muchas: la católica, la cristiana y muchas otras más que nosotros conocemos. Pero en las religiones nosotros podemos ver que la religión es diferente a lo que Jesús nos enseña. Jesús en ningún momento dijo: yo vengo a enseñar la religión, sino que Él nos vino a enseñar la fe. Y hay que primero saber distinguir qué es la fe y qué es una religión. Pero en este versículo, como la gente estaba muy, mirando mucho la religión, pensando mucho acerca de ella, lo que nos enseña el versículo es que cuando esa religión, lo que Dios quiere en ella, es que nosotros no vivamos una religión haciendo las cosas que la religión nos pide. Digamos, en la religión católica ir a todas las fiestas, en la cristiana dar el diezmo, saltar, también nosotros participar en grupos de la parroquia, en la católica asistir a las misas, asistir a los rosarios. No son todas estas cosas que cada iglesia, y más que todo no la iglesia sino la religión, tiene para nosotros ayudarnos a nuestra fe, y esto no es malo. Esto nos ayuda a nosotros poder mejorar esa relación con Dios, para acercarnos a Él, para alabarlo. Pero la religión de la que nos habla Jesús no se trata de cumplir estas cosas, porque nosotros pensamos que nosotros estamos bien en nuestra fe si nosotros hacemos todo esto, pero por ello es que no se trata esta religión la que nos enseña Jesús, sino que nos dice que la religión que nosotros tengamos sea visitar a los huérfanos. Y si nosotros nos ponemos a meditar ello, vemos por qué se consiste en que sea visitar a los huérfanos y también acompañar a las viudas en sus tribulaciones. Nosotros nos ponemos a pensar en ello, y cuando meditamos esta palabra, porque hay versículos y toda la palabra en sí, no solo un versículo que nosotros veamos que es analizarlo más profundamente, sino toda la palabra de Dios, debemos nosotros siempre de hacer una lectio divina o una meditación acerca de ella. No quedarnos en que la leí una vez, entonces voy a quedarme con lo que leí ya. No, sino que meditar, mirar qué más es lo que me quiere dar a conocer Dios, esta palabra que yo no sé, investigar qué es lo que me quiere decir, esto que a mí me da como curiosidad, pero no comprendo. Entonces ir leyéndolo poco a poco y pedirle al Espíritu que nos vaya mostrando esto, que nos vaya enseñando Dios qué es lo que quiere hablar a nuestras vidas. Y los huérfanos son personas que están muy lastimadas, que están muy heridas, que están muy abandonadas. Y por eso es que Dios nos muestra a Jesús en esa fe, que nosotros debemos de visitar a los huérfanos, porque ellos son personas necesitadas en todos los ámbitos: en el ámbito personal,
físico, en la salud, en el vestuario, en la alimentación, en el ámbito emocional de esa herida de no tener a sus padres o que los tuvieron y ahora ya los perdieron, de sentirse solos, de no sentir que nadie los ama, de no sentirse valorados, y también en esa parte espiritual de tener esa ayuda, de tener ese servicio, tener ese amor por aquellas personas que lo necesitan. Por eso es que visitar a los huérfanos es algo muy importante, porque podemos ayudarlos en todas estas formas que ellos lo necesitan. También a las viudas en su tribulación, porque están pasando un momento difícil. Cuando a uno se le muere un familiar, y en el caso de las viudas, que es su esposo, su pareja, usualmente las mujeres viudas quedan sin un sustento, ya sea económico, o tienen sus hijos aún pequeños, o no tienen algún otro sustento porque no estudiaron o porque dejaron su trabajo y ahora es muy difícil volver como otra vez a ese trabajo. ¿Sí? Entonces son varios métodos en que ellas tienen muchas carencias, principalmente en la económica y también en la parte emocional y espiritual, en que muchas de ellas solo tenían su familia con su esposo, o otras con su esposo y sus hijos, no tienen más familiares, aunque tengan, digamos, otras personas en su familia, no tienen más familiares a quienes recurrir, quienes verdaderamente le den ese consuelo, porque muchos se cierran a prestarles una ayuda o a estar con ellos emocionalmente, acompañándolos, dándoles ese consuelo. Entonces podemos ver que también son personas y mujeres muy necesitadas de ese amor, de esa compañía, de ese brindarles un trabajo, brindarles un alimento si no lo tienen, si no tienen esos recursos, de también darle esa fuerza para que siga adelante, si tiene que seguir ya sea individualmente o con sus hijos, ayudarle en ese hogar que tiene, si no tiene ningún sustento económico, si no tiene cómo darle educación a sus hijos, si no tiene muchísimas cosas, trabajo, si no tiene vestuario, si no tiene también esa motivación, esas ganas de seguir y continuar, todas estas cosas, también ayudar, estar, más que todo nos dice la palabra, estar en ese consuelo con esa persona, porque en esos momentos más difíciles muchos se vienen encima a decir, no, pero es que usted esto, pero ahora le toca salir con sus hijos, ay no, yo no la voy a ayudar. Entonces Dios es tan sabio que coloca en su palabra dar consuelo, porque eso es lo primero que la persona necesita en el caso de las viudas, el consuelo de saber que alguien está allí, así sean personas conocidas, personas no tan allegadas, no importa, pero el consuelo de saber que alguien está ahí y que alguien te dice, tú puedes, sé que este momento es difícil, si necesitas mi ayuda, entonces búscame, llámame, está conmigo si lo necesitas. Esta forma es una forma de así dar también esa fe, mostrar esa religión verdadera. Y también por último nos dice mantenernos sin mancha en el mundo. Y esta es la santidad. Y esa santidad, si nosotros no tenemos esta, no podemos ver a Jesús. Y es difícil, claro que sí, porque el mundo nos incita, peque esto, mire, esto no es tan malo, mire, pero eso por qué va a ser malo, ay, pero esto es normal, haga esto, que mire, son más de sus deseos, no de lo que le está diciendo Dios que es difícil, ay, pero ¿por qué no hace esta cosa? Y es una palabra tan precisa que nos dice mantenernos sin mancha en el mundo, y es no dejarnos seducir aunque estemos en este mundo por las cosas del mundo, sino vivir mediante Dios, vivir en esa palabra, vivir en esa disciplina, vivir en ese ejemplo que nos dice Dios, y no dejarnos manchar, o sea, reservarnos para estar con Dios, para servirle y vivir una vida en Él. Y esto es hermoso porque nos muestra cómo como hijos de Dios amados y valorados y queridos debemos de preservarnos, de cuidarnos y de no dejarnos manchar, porque somos seres santos que Jesús ya pagó ese precio que nosotros teníamos que sufrir. Él lo pagó para que pudiéramos estar con Dios, y somos santos y limpios mediante Él. Por eso es que no debemos dejarnos manchar, sino debemos de permanecer en el Señor, viviendo y estando con Él, para no permitir que el mundo con sus engaños, con el pecado, nos haga a nosotros
desear ese mal y mancharnos por ese mal, sino preservarnos en el Señor. Esa es la verdadera religión, poder estar con esas personas que son huérfanos, ayudarlos, consolar a las viudas y mantenernos sin ninguna mancha a pesar de estar en este mundo, sino vivir espiritualmente en el Señor, para así poder tener esa religión que verdaderamente es la religión que Dios nos muestra que Él quiere que haya en este mundo, aunque Él nos habla más es acerca de la fe. Pero si nosotros queremos una religión y vivir en una religión, esa es la verdadera religión que Dios nos enseña que debemos de tener. Dios mío, te agradecemos por tu palabra, gracias a tu Santo Espíritu por darnos a conocer qué es lo que nos quiere decir ella, por mostrarnos verdaderamente qué es una religión, cuál es la religión que tú verdaderamente quieres que vivamos y por mostrarnos, Señor, que hay personas también que están muy necesitadas de ti y que una forma nosotros de mostrar esa religión es ayudándolos a ellas, ayudando a esas personas que verdaderamente necesitan, que son las personas más desamparadas, tiempo, Señor, son las que más necesitan de ti. También gracias por mostrarnos eso que es vivir en ti, eso que es no dejarnos manchar y que es preservarnos y estar en tu amor. Te pedimos, Señor, que vivamos esta religión verdaderamente, que nuestra religión, siempre y cuando nosotros pensemos en ella, recordemos este versículo y que actuemos esto que tú nos enseñas mediante tu palabra para vivir en esa verdadera religión, para poder verdaderamente mostrar qué es esa religión de la que tú nos dices y también para nuestros hermanos y para todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya gustado este versículo de la verdadera religión, que para Él es esta, y también de que actuemos esta religión, vivamos también esta, vivamos mediante ella, ayudando a quien nos dice Dios que es la verdadera religión, y también nosotros mismos cuidándonos de no ser manchados por el mundo y preservarnos y vivir en el mundo de acuerdo a lo que es espiritualmente, no vivir según nuestra carne, sino en ese espíritu. Además de vivir siempre en esa religión que es buena y agradable para Dios. Nos vemos en el próximo versículo.